Ahora les voy a hablar de cómo hacer ya el llamado en el hogar. Y dijimos que tú ya has hecho el llamado en cada tema que has presentado. Vas invitando a la persona que se decida. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como Salvador personal? Amas, aprecias lo que Jesús hizo por ti. Yo quiero orar por ti. ¿Te gustaría decirle en esta noche: Jesús, yo te entrego mi corazón, toma control de mi vida? Y dejas que la persona decida y oras por la persona. ¿Te gustaría entrar en ese reposo con el Señor Jesús y tener esas bendiciones de guardar el sábado, ese reposo físico, mental, espiritual? Y la persona decide. Yo estoy hablando aquí del llamado cuando visitas, estás dando estudios bíblicos, ¿no? Y así lo vas llevando en cada presentación, pero ahora estás listo para hacer el llamado al bautismo. Has presentado el tema del bautismo y le vas a hacer una invitación a la persona para que se bautice. O está yendo a la campaña la persona y presentaste el tema del bautismo y esa persona por alguna razón no se decidió y tú decides irla a visitar a su casa. Y recuerdan que yo dije que en el llamado público la persona pueda tener el deseo, pero no necesariamente se va a decidir porque está pasando por su mente una cantidad de situaciones, temores, dudas, preocupaciones, y tú vas y le visitas en su casa. Entonces visitamos a María y le digo: María, y cuando llego comúnmente rompo el hielo, saludo, ¿no? Cuando tú vas a una casa hay que saludar. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo está la familia? En fin. Y ya después de romper el hielo un par de minutitos, entonces ya hay que entrar a lo que íbamos, ¿no? Al tema. Y digo: María, ¿has asistido a este seminario, a estas conferencias noche tras noche? Y me gustaría saber si te han gustado las presentaciones, María. Y una vez que hiciste la pregunta, ¿qué debes de hacer? Ponte un zipper en los labios, deja que hable. Y la mayoría de las veces la respuesta va a ser sí. Y a veces la gente hasta elabora: oye, desde que he estado oyendo a esas conferencias, siento paz en mi corazón, me siento más feliz o siento la presencia de Dios en mi vida. Cuando la gente me dice cosas como esas, es música a mis oídos. Eso me dice que va bien la cosa. Enseguida, en ese momento, sigo con una pregunta: María, ¿tienes alguna pregunta acerca de los temas que hemos estudiado en esta serie? ¿Hay alguna inquietud, alguna duda, algo que yo no hice claro? ¿Alguna duda que te dejé en la presentación que hice? Notan, la fraseología tiene poder. Si yo digo: hay algo que no entendiste, ¿qué mensaje le mando? Que es bruta la mujer, ¿no? Es lo que le estoy mandando a decir, que no entiende, que no percibe. Pero yo digo: hay algo que no quedó claro en tu mente, algo que yo no hice claro en la presentación, alguna duda que dejé en tu mente por algo que no hice claro en la presentación. Yo estoy asumiendo responsabilidad, que si no entendió no es por ella, es porque yo no lo hice claro. Si la respuesta es sí, tomo tiempo para contestar esa respuesta, esa pregunta que tenga, porque si tiene dudas en su mente de lo que hemos estado presentando y la voy a invitar a decidirse al bautismo, no se va a decidir. Tengo que aclararle esas preguntas, esas dudas que tenga. En la mayoría de los casos la respuesta es no. Dice: no tengo, ha estado claro, me ha gustado, todo ha ido bien. Si ese es el caso, entonces digo: María, permíteme leerte el mandato que Jesús le dio a la iglesia en Mateo 28, 18 al 20. Y antes de abrir la Biblia, hermanos, yo oro. Le digo: María, y antes de que leamos, vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que el Espíritu de Dios nos dirija, nos enseñe en este momento especial. Y tengo una oración. Y en la oración pido que Dios bendiga a su familia, que Dios haga cosas especiales, que le bendiga, proteja a la familia, en fin. Y también pido que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos hable en ese momento por medio de su palabra. Y ya entonces le leo.
Mira, María, aquí dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. María, aquí hay cosas muy interesantes, promesas hermosas. Para comenzar, dice Jesús que Él es todopoderoso. ¿No te parece maravilloso, María, saber que servimos a un Dios que es todopoderoso? Que lo que tú puedas estar viviendo, sufriendo, Él tiene poder para cambiar esas circunstancias. Y ya hay otras grandes promesas aquí, pero te voy a hablar de 3 puntos importantes que están aquí. Aparte de esas hermosas promesas, hay 3 puntos importantes. Número 1, pues predicar el evangelio. Y tú ya entiendes lo que es el evangelio, lo hemos estudiado en esta serie, que Dios te ama. Está encapsulado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias, María. Eso es lo que es evangelio, buenas noticias. Dios te ama tanto a ti, que envió a Jesús para que muriera por ti, para que ahora tú tengas esperanza de vida eterna. Ese es el paso número 1. Y enseguida dijo: bautizándolos. El paso número 2 es bautizar. Y el paso número 3 es enseñándoles todas las otras cosas, continuar enseñándoles, nutriéndonos espiritualmente. Por esa razón es que después de bautizados seguimos asistiendo a la iglesia para seguir creciendo espiritualmente. Haga preguntas que lleven al interesado a una decisión. Y se los voy a ilustrar aquí. Una vez que leo Mateo 28, 18 al 20, continúo diciendo: María, de acuerdo con lo que Jesús dijo, tú calificas para ser bautizada. Notan que no digo yo creo que tú te debas de bautizar o debes de bautizarte o por qué no te bautizas. No. Yo digo conforme lo que Jesús dijo o de acuerdo con lo que Jesús dice aquí, tú calificas para ser bautizada. Y ahora viene la pregunta de cierre. Fíjense, ¿hay algo que te detendría tomar esta decisión? Ahí está la pregunta de cierre. ¿Hay algo que te detendría de tomar esta decisión? Cuando haga esa pregunta de cierre, espere a que la persona conteste, permanezca tranquilo y callado. Y a nosotros nos cuesta eso, hermanos. Queremos estar hablando. El espacio muerto nos mata, pero deja que eso trabaje a tu favor y no en contra tuyo. Entonces, hiciste la pregunta: ¿hay algo que te detendría de tomar esa decisión y entregarte a Cristo por medio del bautismo? Y ponte un zipper. Y yo me le quedo viendo a los ojos a la persona y se va a agachar y va a estar sufriendo. Y si me ve a los ojos le sonrío, pero no digo una palabra hasta que no conteste. Usted debe permanecer callado, no importa cuánto tiempo pase o cuán doloroso sea el silencio. Porque no contesta, saco Apocalipsis 3:20. María, y aquí dice Jesús que está tocando a la puerta y llama. Ya no tiene que contestar. Ya no tiene que responderte la pregunta que le hiciste. Al quedar callado, tú estás controlando la situación. Tu estudiante debe ser el primero en hablar. Una vez que tú hiciste la pregunta, tal vez él o ella dé una respuesta positiva. No hay nada que me detenga. Gloria a Dios, le digo. Entonces le digo: María, pues el bautismo es este sábado próximo. Dame tus datos, tu nombre, como quieres que esté en el certificado bautismal. Y entonces oro con ella para confirmando la decisión que tomó. Tal vez él o ella dé una razón para no bautizarse. No, pastor, yo quisiera, pero yo no me puedo bautizar porque tengo esta situación. Y la gente abre su corazón. Pues la escucho, trato con esa objeción y le vuelvo a hacer una invitación. Y ya después en esta presentación yo les voy a
explicar un poquito de cómo tratar en general con objeciones. Yo podría hacer una presentación solo sobre objeciones, pero les voy a dar 2 ejemplos al finalizar. Pero entonces contesto la objeción y le vuelvo a extender la invitación. Tal vez él o ella responda con un firme no me quiero bautizar. Bueno, no tomes esto como una ofensa, como un rechazo, si la respuesta a tu primer llamado es un no. Por lo menos tocaste el pulso de la persona, sabes dónde está. Tampoco no los califiques como perdidos. Algunos necesitan más tiempo y estudio, otros necesitan simplemente más tiempo. Hay que darles la oportunidad. Mientras sigan viniendo a la campaña, yo no me preocupo. Sé que en algún momento el Espíritu de Dios se va a mover en el corazón de ellos. O si solo estoy dando estudios bíblicos en la casa de la persona, no me preocupo. Sigo mientras ellos sigan aceptando los estudios. Yo sigo dando porque en algún momento el Espíritu de Dios va a trabajar en el corazón de ellos. No toda la semilla germina al mismo tiempo. En 1986, y desde entonces ya pasó mucha agua debajo de ese río, Miqueas, yo tendría como 10 años en ese entonces y ya era departamental de la Asociación de Arizona. Comencé muy joven, Miqueas, de departamental ahí, pero en fin, cuando yo trabajaba ahí en esas conferencias de Arizona, se inició un proyecto en el área metropolitana de Phoenix en cierto mes, durante el cual cada iglesia se involucraría en evangelismo. Y fue una idea que, siendo joven, yo se la tiré al presidente y se entusiasmó. No habían hecho eso ellos ahí. Entonces toda iglesia del área metropolitana de Phoenix, iglesia de habla inglesa, hermanos afroamericanos, hispanos, y creo que había una de filipinos por ahí también, don Raimundo, don Facundo y todo el mundo iba a estar metido en evangelismo todo el mes. Ahí no era una campaña de que comienzo el viernes y termino el siguiente sábado, era todo el mes el evangelismo. Yo tenía una noche o 2 libres nada más entre semana y seguíamos, reanudábamos y era todo un mes. Entonces decidimos reunirnos en la oficina de la conferencia, de la asociación, cada lunes por todo ese mes. Abrimos un viernes de noche y el siguiente lunes ya nos estábamos reuniendo en la mañana para tener una dinámica similar a esta, orar juntos, tener un devocional, dar testimonios de lo que estaba pasando en las campañas, comer juntos y ya cada quien irse a visitar o, en fin, a seguir adelante con las actividades de la campaña. Allí recuerdo que 2 pastores jóvenes no tuvieron evangelista, eran como 40 o más campañas que estábamos dando allí y no alcanzó evangelista para ellos. Todos de la oficina estábamos haciendo evangelismo, acompañando a algún pastor, trajimos evangelistas de fuera, pero algo pasó que 2 de ellos no terminaron con un evangelista, pero tengo bien marcado uno de ellos. Este joven había sido pastor asociado por un par de años, se había graduado de teología, estaba de pastor asociado un par de años, había ido a Andrews, a la Universidad de Andrews a tomar una maestría en teología y ahora había regresado como pastor distrital. Traía la cabeza llena de griego y de hebreo el amigo. Entonces él se lanzó una serie de un seminario de Apocalipsis por allá en los 80s, hermanos. Eso agarró como fuego salvaje en Estados Unidos, una serie que le llamaban Seminario de Apocalipsis, y él le metió por ahí. Entonces reporta él el lunes, dijo, cuando estaban dando reportes, y dijo: yo tengo 80 visitas que están viniendo a mi campaña. Y eso me sacudió. Dije: este ingrato va a bautizar 40, 50 de esos 80, porque yo tenía como unas 40 visitas llegando y le estaba tirando a bautizar de 20 a 25. Era el blanco que nos habíamos puesto el pastor y yo. Él lo que hizo, mandó propaganda con bestias y todo, y en ese tiempo eso jalaba mucho. Y mandó por correo en toda la área alrededor de su iglesia propaganda, invitando a que vinieran al seminario, y le llegó mucha gente. Nosotros lo hicimos a pulmón, lo que traían nuestros hermanos a la campaña. El siguiente lunes, reportes, 80 visitas siguen viniendo, y así fue la cosa.
Y ya cuando estábamos en el último lunes que cerrábamos ese siguiente fin de semana, comenzaron los reportes de bautismos. Y yo di mi reporte de bautismos. Ya habíamos bautizado unos 12, 13 y le estábamos tirando a llegar a unos 25 bautismos. Y cuando le llegue el tiempo él de dar su reporte, dijo, 80 visitas siguen viniendo. Pero el ingrato no dio reporte de bautismos. Termina la reunión y me le acerco y le digo, oye, ¿y cuántos has bautizado? Dijo, no, ninguno. Le digo, ¿por qué no? No están preparados todavía, dijo. Ahora termino el seminario de Apocalipsis y voy a comenzar uno de Daniel. Y le digo, oye, mi ingrato, ¿me quieres decir que en 20 y tantas presentaciones que has hecho del libro de Apocalipsis no has podido presentarles a Jesús como el Salvador, que murió por ellos y que les ofrece vida eterna? Y agachó la cabeza el muchacho y me dice, no sé cómo hacerle. ¿Cómo le haces tú? Oh, eso es facilito. Le digo, vente, vamos. Lo llevé a mi oficina y le pregunto, oye, ¿ya visitaste a esa gente? No. Pues es lo primero que tienes que hacer. Le digo, comienza a visitar a las personas en sus casas para que las conozcas mejor. Interactúa con ellos ahí en la iglesia, conversa, pero visítalas en su casa. Y luego me preguntó, pero ¿cómo le haces? Es facilito. Le digo, mira, entonces le dije, yo llego, saludo, pregunto cómo andan las cosas. Enseguida le digo a la persona, mira, ya tienes viniendo todo este mes a esta serie. ¿Qué te han parecido las presentaciones? Y escucha lo que la gente te diga. Y enseguida ¿hay alguna pregunta de algo que no he hecho claro durante las presentaciones, que te ha dejado inquietudes, preguntas? Y escucha a ver qué responde la gente. Si todo va bien, entonces diles, mira, te voy a leer la misión que Jesús le dejó a la iglesia, o la comisión que Jesús le dejó a la iglesia. ¿Y qué hace? Le leo Mateo 28, 18 al 20. Léele ahí y enseguida dile, mira, que hay 3 cosas fundamentales. Una, el evangelio. Tú ya lo conoces, ya lo hemos estudiado en la serie. Número 2, bautizarse. Número 3, seguir enseñando, seguir creciendo, asistiendo a la iglesia. Y enseguida yo le digo, conforme lo que Jesús dice aquí, tú, María, calificas para ser bautizada. ¿Habría algo que te detendría de tomar esta decisión? Se me quedó viendo. ¿Es tan sencillo como eso? Le digo, ingrato, si no se necesita griego y hebreo para llevar un alma a Cristo. Oramos, se fue. Recuerden que era lunes de mañana. El miércoles entró a la oficina y me miró a la distancia y me gritaba, it works, it works. Quería decir, funciona, funciona. Le digo, ¿qué funciona? Ven para acá. Y él me dice, mira, cuando me fui de aquí el lunes, yo organicé las tarjetas por áreas, direcciones. Entonces oré sobre esas tarjetas, pidiéndole a Dios que con su espíritu preparara a estas personas que iba a comenzar a visitar. Y me dijo, ya comencé a visitarlas lunes de noche, anoche martes también estuve visitando, dice, y ya tengo 13 personas que se bautizan el sábado. Y me dijo, voy a seguir trabajando porque me gustaría bautizar mínimo 20 este sábado siguiente, ¿no? Y hermanos, se miraba como que le habían quitado un tremendo peso de encima a este pastor joven, ¿no? Y saben una cosa, funciona, hermanos. It works, ¿verdad, Miqueas? Funciona. It works. It. Es como comer, eat, pero no con la it. It works. Funciona. Si se presenta una objeción, escúchela, contéstela y otra vez extienda la invitación de aceptar a Jesús a través del bautismo. Hay que aprender a escuchar a la gente. En comunicaciones hay un principio bien importante. ¿Te has preguntado por qué Dios te dio 2 orejas y una sola boca? ¿Para qué? Escuches más y hables menos. ¿Qué sería de la pobre gente si Dios nos hubiera dado 2 bocas y una sola oreja? Si así a veces la gente no tiene chance, porque no le damos chance de hablar, hablamos y hablamos. Existen muchas objeciones que la gente presenta. No obstante,
a través de los años he oído dos objeciones comunes y ahora voy a tratar con esas, aunque les digo, yo podría hacerles una presentación solo sobre objeciones, pero aquí les voy a hablar de unas dos. Una de ellas es: no estoy listo para el bautismo todavía. ¿Han escuchado eso algunos de ustedes que han trabajado con gente? Y la segunda: no sé suficiente de la Biblia. Tengo que aprender más antes de que me bautice. Son muy comunes estas dos. Veamos cómo podemos responder a estas dos objeciones. Primera, ejemplo, cuando una persona dice: no estoy listo para el bautismo todavía, regularmente contesto: sé cómo te sientes, muchos se han sentido así también. Empatiza, simpatiza con la persona. ¿Por qué? Cuando te está diciendo: no estoy listo todavía para ser bautizado, está como poniendo una barrera a la defensiva. Tú tienes que desarmar a esa persona, que baje la guardia. Tiene una guardia ahí, tienes que hacer que se relaje, que baje la guardia. Comúnmente nosotros: no, sí, debes bautizarte. No garrotees a la persona, no la presiones. Empatiza, simpatiza con ella. María, yo sé cómo te sientes, muchos se han sentido así como tú. Y tú puedes dar tu propio testimonio. Sabes, yo pasé por eso también, María. Sé cómo te sientes tú. Tranquilízala y ve suave, no estés ahí tenso, ¿no? Relajado, nada está pasando, suave ahí. Entonces luego escucho cualquier respuesta o comentario que tenga. Porque yo sé cómo te sientes, María. Me imagino que estás pasando por luchas ahorita. Te sientes que no estás preparada y a veces la gente quiere hablar. Yo escucho, pero si no dice nada, entonces le digo, sigo diciendo: María, vamos a ver lo que dice Jesús en Juan 15, 4 y 5. Y ya le leo ahí. Y ahí dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como puedes ver, Jesús no espera que nos preparemos por nuestra propia cuenta, María. Pero si entregamos nuestra vida a Él, entonces produciremos fruto en nuestras vidas porque estaremos en Él. Y hago una pequeña pausa y enseguida le digo: permíteme preguntarte, María, ¿hay alguna otra cosa que te está deteniendo de tomar esta decisión? En la mayoría de los casos la persona no puede pensar en algo más. Luego oro con la persona y confirmo la fecha para el bautismo. Comúnmente cuando la gente me dice: no estoy preparado todavía, a veces la gente piensa que para bautizarse tiene que estar lista para ser trasladada al cielo. Y hay gente que me ha dicho, cuando le digo: oye, yo sé cómo te sientes, muchos se han sentido así, yo mismo pasé por eso. Y a veces le he preguntado: ¿y qué es lo que te hace sentir que no estás preparado? Y me quedo callado. No, pastor, es que vine de la iglesia y mi esposo aquí me gritó y me enojé y yo también le grité y no estoy listo para ser bautizado. La gente piensa que tiene que estar lista para ser trasladada al cielo antes de bautizarse, ¿no? Le digo: mira, María, no te preocupes, mi mujer me sigue gritando y llevo años de bautizar. Y me siguen gritando en la casa. ¿Ves? Pero es como la gente razona. Vamos a ver la otra. No sé mucho de la Biblia. Usualmente contesto: sé cómo te sientes, muchos se han sentido así también. Yo he leído la Biblia por muchos años y todavía no lo sé todo, María. No obstante, me alegra saber que la salvación no se obtiene por el conocimiento bíblico, sino por una entrega de nuestras vidas al Señor Jesucristo. Y hay casos que yo le he dicho: mira, supongamos que tú te aprendieras toda la Biblia, las profecías de Daniel, de Apocalipsis, te las pudieras recitar de memoria. Tú tendrías conocimiento, pero no tendrías salvación, porque la salvación viene al hacer una entrega
a Cristo Jesús por medio del bautismo. Y a veces aún elaboro más, le digo, mira, ponte a pensar aquel jueves de tarde cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, orando, cuando comenzó a sentir la carga de los pecados de toda la humanidad. Eso incluye los tuyos y los míos, María, también. Si no, no habría esperanza de salvación para nosotros. Ya aquel jueves de tarde el Señor comenzaba a sentir la carga de tus pecados y de los míos, de toda la humanidad. Y cuando el Señor Jesús comenzó a sentir esa carga del pecado y sintió la separación del Padre, Él comenzó a orar y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Y 3 veces pidió eso. ¿Qué estaba diciendo Él? Señor, si hay forma de salvar a Eduardo, si hay forma de salvar a María, sin que yo tenga que pasar por la experiencia del Calvario, muéstramelo. Si no, sea hecha tu voluntad. Y Él entendió que no había otro medio más que morir por nosotros en la cruz. Si tú y yo pudiéramos salvarnos por el conocimiento bíblico, Jesús no muere en la cruz del Calvario. Pero porque tú y yo no podemos salvarnos por el conocimiento bíblico, por eso murió Jesús. El conocimiento bíblico te va a ser útil una vez que te has entregado a Cristo para ir creciendo, para hacer su voluntad, para vivir como Jesús quiere que tú vivas. Pero la salvación solamente viene por medio de Jesucristo. Si entiendes el plan de salvación, María, esto te califica para ser bautizada. Hay algo más que te detendría de aceptar a Jesús a través del bautismo. ¿Notas? Contesté la objeción y le volví a extender la invitación. En la mayoría de los casos la respuesta es no. No puede pensar en otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Oro con la persona por la decisión que ha tomado de aceptar a Jesús y luego confirmo la fecha del bautismo. Hay que entender y estar claros que cada uno decide su propio destino. O sea, no podemos decidir por ellos. Tú y yo no podemos decidir por el destino eterno de las almas, ni Dios mismo va a decidir por ellos. Ya el Señor ha hecho provisión. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios ya hizo provisión. Pero con toda esa provisión que Dios ha hecho, muchos se van a perder. ¿Notas? Porque Dios no va a decidir por ellos. Ellos tienen que decidir. Pero lo único que podemos hacer nosotros es hacerle la decisión lo más fácil posible. Pero fuera de eso está entre ellos y Dios. Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen ¿qué? Ven. O sea, el espíritu de Dios está llamando, pero está usando a la esposa, a la iglesia. Y el que oye diga ven. Yo agradezco a Dios que alguien se tomó el tiempo de decirme a mí ven, si no, ¿dónde estaría yo? Mi responsabilidad no es de cambiar vidas, de transformar corazones. Mi responsabilidad es de presentar a Cristo, decirle a las almas ven. Y noten que dice, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La gente tiene que querer. Al final de cuentas, esa persona tiene que querer hacerlo, tiene que tomar su decisión por su propia cuenta. Tú no puedes obligarla. Mire esta cita, cuando las personas que están bajo la convicción no son inducidas a hacer una decisión en la primera oportunidad posible, hay peligro de que la convicción se desvanezca gradualmente. O sea, el hierro hay que trabajarlo cuando está caliente. Tú lo dejas enfriar y es más difícil. Eso de que la gente no está preparada, que hay que darle otra serie. En el momento que la persona responde al Espíritu de Dios, ahí hay que tomarle la decisión al bautismo. Y si tiene algún problemita, pues no necesariamente la bautizas el siguiente sábado, pero ya tomó la decisión, le ayudas con esa situación que está viviendo, ya sea de problema de sábado o problema de matrimonio, cualquier cosa, y enseguida entonces pones la fecha lo más pronto que puedas para bautizarlo una vez que se ha resuelto esa situación. Pero van a encontrar ustedes que tenemos esos líderes santos en la iglesia
que se decide la gente y dicen, no, él no está preparado hasta que, y ellos quieren decidir cuándo se decide la gente, ¿no? Cuándo está lista para ser bautizada. En este caso, como estamos de visita nosotros no vamos a decidir quién se bautiza y quién no. Yo cuando voy a otro lugar y estoy predicando, yo siento y sé que mi responsabilidad es predicar con poder, sacar el mayor número de decisiones y a quién bautizan y a quién no. Eso lo va a decidir el pastor con sus líderes. Pero sí, a mí me parte el alma ver de líderes que quieren decidir quién se bautiza y quién no. Yo recuerdo, estaba en la ciudad de Nueva Orleans dando una campaña evangelística. Todo un mes, ahí estábamos metiéndole, mi esposa me acompañó, recuerdo, y estábamos metidos en esa campaña. Y estábamos en una de las últimas noches y habíamos bautizado esa noche y hice un llamado al bautismo y pasó una persona que por primera vez yo la miraba, que estaba en la campaña y venía al frente, pero cuando él se puso de pie, un hermano que estaba al lado de él, que reconocí que era hermano de iglesia, le dijo algo. Yo dije, ay, qué bueno que este hermano está animando esta visita que se decida por Cristo. Y se puso de pie la persona una vez que le contestó algo y comenzó a caminar al frente. Y el hermano se paró y caminaba con él. Dije, ay, qué bueno que lo viene acompañando, ¿no? Dándole ánimo a esta visita. Llegaron hasta el frente y algo decían cuando yo todavía estaba haciendo el llamado. Cuando termina la reunión, entonces quise conocer más de esta persona, de Manuel. Y le pregunto que si había venido antes a la iglesia. Me dijo, no, dice, es primera vez que vengo a esta campaña. Mi amigo, somos compañeros de trabajo, me invitó. Y este hermano, ¿saben cuándo lo invitó? Cuando yo estaba predicando sobre la marca de la bestia. El ingrato no lo invitó en todo el mes. Él quería que yo le diera el sablazo, porque en la iglesia, en el trabajo, él se pasaba garroteando a la gente que el Papa era la bestia, ¿no? Y quería que yo le diera el sablazo allí. Pero mis temas, aunque son proféticos, pero yo los hago cristocéntricos. Y el Espíritu Santo tocó el corazón de Manuel. Entonces me enteré lo que estaba sucediendo cuando él se decidió y conversaban entre ellos. Cuando Manuel se puso de pie, el hermano dijo, no, siéntate, tú no estás preparado para tomar esta decisión. Le dijo, no, pero es que siento que Dios me está llamando. No, siéntate, yo te voy a decir cuándo estás listo tú. Tengo que irte a dar una serie de estudios y yo te voy a decir cuándo estás listo para bautizarte. Y Manuel lo miró y le dijo, oye, ¿me quieres decir tú que Dios no tiene poder para cambiar mi vida esta noche? Y fue al frente, ¿no? Entonces, ya conversando más con él, Manuel me dice, ¿sabes, pastor? Yo recuerdo cuando de niño iba a la escuela sabática. Óigame, ese es un lenguaje que solo nosotros manejamos, ¿no? Y me comentó que él había crecido en el país del Salvador. Su familia no era adventista, pero los vecinos eran adventistas y lo llevaban, le pedían permiso a la familia de él para llevar a Manuel con los hijos que ellos tenían y iban juntos a la escuela sabática. Dice, yo crecí yendo a la escuela sabática, pastor. Yo participé con los conquistadores. Dijo, los mejores años de mi vida, recuerdo, fueron cuando yo iba a la iglesia de joven hasta adolescente, pero en la edad de la adolescencia de él se mudaron de barrio, la familia de Manuel, y perdió contacto con la iglesia. Y llega a ese nuevo barrio y siendo adolescente, para querer ser aceptado por los chavos, los amigos del barrio, los muchachos, comenzó a andar con ellos y se fue descuidando espiritualmente y al rato ya andaba haciendo lo que hacían los muchachos del barrio, bebiendo y haciendo esto y lo otro, se metió en drogas, se casó al pasar el tiempo ahí, fracasó su matrimonio, fue a Estados Unidos y ahí fue al pasar los años donde él se reencontró de nuevo con el Señor y con la iglesia. Y él me dijo, pastor, esta es una segunda oportunidad que Dios me está dando y no la voy a dejar pasar. Y yo les estoy hablando de unos 20 y tantos años atrás. Ahora yo cuando he viajado a Nueva Orleans, ahí lo veo todavía ahora líder en la iglesia el hombre, ¿no? Pero ese santo anciano quería decidir quién se bautizaba y quién no. Y así teníamos uno en la iglesia que me decía, pastor, yo soy brutalmente honesto, pastor.
Era el anciano de la iglesia. Yo le digo a la gente las cosas en la cara como son. Yo le dije, hermano, a mí me parece que eres más brutal que honesto tú. Pero bueno, de eso va a haber. Pero alguien dijo, hermanos, que vivir con los santos en el cielo será la gloria. Pero vivir con los santos en esta tierra es otra historia, hermanos, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar al hierro mientras está caliente. Vean esta otra cita. Muchos están convencidos que poseemos la verdad. Sin embargo, están sujetos como con ataduras de hierro. No se atreven a arrastrar las consecuencias de tomar posición al lado de la verdad. O sea, la gente llega a un punto en la vida y en el estudio, en la campaña, que reconocen, ¿no?, que es la verdad de Dios. Pero óyeme, tengo que hacer ajustes en mi vida y comienzan a batallar con eso. Es justamente en este periodo crítico cuando Satanás echa las ataduras más fuertes alrededor de esas almas. Y hay que entender eso, porque al diablo no le importa que la gente diga que cree en Jesús, que va a la iglesia, que estudia la Biblia. Lo que el diablo no quiere es que la gente se entregue a Jesús por medio del bautismo, acepte a Jesús. Eso es lo que el diablo no quiere, ¿no? Y hay que entender eso. Yo lo veo en cada campaña que yo doy. El diablo comienza a batallar, a luchar. Todo andaba bien y ya nada más arrancamos con la campaña y comienzan el momento de decisiones y el diablo comienza a trabajar ahí, a poner trabas. A veces hasta en los mismos líderes de la iglesia comienzan a pelearse y el diablo hace todo lo que puede. Todo andaba bien con estas personas que están viniendo a la campaña y ya nada más estamos llegando a ese punto y algo comienza a pasar en el matrimonio, algo le comienza a pasar en el trabajo y tenemos que estar nosotros conscientes de eso, que el diablo no se da por vencido tan fácil con las almas. Pero también tenemos que estar claros que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y el diablo es poderoso, sí, pero es un enemigo ya vencido. Jesús lo venció en la cruz. Y tú con poder repréndelo en el nombre de Cristo. Y está orando y apoyando a estas almas, orando por ellas para que no se desanimen. Y habla con ellas, anímalas, porque el diablo va a hacer todo lo que pueda para desanimarlas. Tú puedes hacer todo lo que está a tu alcance, usar todo tu conocimiento y habilidades al hacer el llamado al bautismo, pero no olvides que el único que puede transformar el corazón humano es el Espíritu Santo. Y necesitas el Espíritu Santo en tu vida, en la presencia ahí, que esté presente cuando tú estás con las personas. Al extender la invitación de aceptar a Jesús a través del bautismo, cree que el Espíritu Santo está presente, que se está moviendo ahí. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien lo va a hacer. Tú no vas a convencer a las personas. Sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Puedes hacer un show de tu presentación. Si estás dando estudios, puedes hablarles de griego y de hebreo y dejar a las personas atolondradas con todo lo que les hablaste, pero no se van a decidir por Cristo. Tiene que ser el Espíritu Santo que hable al corazón de ellos. Incluso, hermanos, yo me he encontrado en situaciones cuando he predicado una campaña evangelística y esa noche siento que prediqué un mensaje flojo, no sé por qué, y lo conozco bien porque yo armé mis temas, pero algo pasó que siento que no conecté con la gente. Pero al terminar la gente responde al llamado, hermanos, vienen al frente y se deciden por Cristo. Y digo, oye Señor, esto sí que yo no lo hice, fue tu Santo Espíritu quien movía a la gente, ¿no? Así es que vamos a seguir confiando. Yo quiero orar por ti para que Dios te dé la fe para creer que almas se van a decidir, ¿no? Tú quisieras pedirle al Señor que te habilite con su Santo Espíritu, que te dé la fe para creer que aún que tú no ves mucha posibilidad de éxito en la campaña que estás dando, que el Señor tiene poder para cambiar las circunstancias y que se especialice en las imposibilidades humanas. ¿Desearas eso? ¿Quisieras pedirle ese poder? Levanta tu mano. Y ya que la levantaste, ponte de pie, ¿no?
Bueno, ya que están de pie, acérquense conmigo. Vamos a hacer un círculo de oración aquí. Padre Celestial, te agradecemos por lo bueno que eres. Hemos pasado momentos alegres aquí, nos hemos divertido, pero al mismo tiempo también hemos sentido tu presencia. Hemos aprendido de comunicaciones, cosas que nos ayudarán a ser más efectivos en la transmisión, al estar lanzando la señal, al estar hablándole a la gente por las ondas radiales. Pero también, Señor, estamos aprendiendo de metodologías, de cómo trabajar con la gente uno a uno, de cómo hacer llamados. Y pedimos, Padre, que tú nos habilites, que nos des tu Santo Espíritu, porque sabemos que humanamente no tenemos la habilidad para cumplir esta misión. Nos ponemos en tus manos. Quita los temores de nuestra vida. Danos confianza, seguridad que tú estás con nosotros. Y Padre, pedimos en el nombre de Cristo que reprendas al enemigo de nuestras vidas. Que reprendas al enemigo en las iglesias, en las vidas de los interesados. Que el diablo no tenga más potestad de ellos. Pon un cerco de protección alrededor de esas personas, porque son tus almas, Señor. Cristo murió por ellas y tú las amas más de lo que nosotros podamos amarlas. Ayúdanos a creer eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.